Canaria es uno de los lugares donde se dice que recala Sebastián I, rey de Portugal, después de la cruel batalla de Alcazarquivir en el norte de África. Desembarca por aquí, por Santa Águeda, por Arguineguín, y luego se le va a relacionar históricamente con la casa fuerte de la Santa Cruz del Romeral, en lo que hoy es el Castillo del Romeral. Del rey escondido que volverá, ¿no? Y cuyos descendientes se supone que tienen derecho a la corona de Portugal. Es que no es que tengan derecho, son descendientes, son línea directa. Entonces Gibernino decidió con un papel que decía que el rey de Portugal lo pusieron Sebastián Guedes de Portugal, para que no dijera el nombre completo como era, sino Sebastián Guedes de Portugal. Eso hay papeles allí. Los primeros habitantes de la zona sur de Gran Canaria y los propietarios de las nuevas salinas que se empiezan a construir por aquí se consideran desprotegidos. Y es así que desde el siglo XVI solicitan protección con la creación de castillos o casafuertes en esta zona. Sobre finales del siglo XVII, en 1680 más o menos, después de haberlo solicitado Antonio Lorenzo Betancourt, pues se concede permiso del rey, le da permiso para construir aquí la casa fuerte, llevando él los costos y llevando todo el mantenimiento durante su construcción. Y comienza, digamos, a estar en pie, digamos, a principios del siglo XVIII. Y entonces esto surge porque esta es una zona semiabandonada, pero al mismo tiempo muy comunicada porque vienen todos los barcos de pesqueros que van a pescar a África, vienen a esta zona, a las salinas, a coger la sal. Entonces, aprovechando de que están los barcos por aquí, vienen los piratas a intentar asaltarlos, ¿no? Y cogerlos. Y por eso es necesario la construcción de este castillo. Hay documentado muchos ataques, incluso tenemos aquí al lado, en la Casa de la Cultura, un cañón pedrero de finales del siglo XVI, encontrado en la zona de las salinas de abajo, que están a un kilómetro o kilómetro y medio de aquí, que fueron las primeras salinas de aquí de Gran Canaria y casi de las de Canarias, que fueron construidas en 1537. Y desde principios del siglo XVI hay un importante tráfico de barcos pesqueros que vienen a cargar la sal. Esta es una zona muy importante, favorecida por los vientos y por el calor de producción de sal, incluso desde época de los antiguos canarios. Y por eso ese rico bien que es necesario para el tema de conservación de los pescados, pues lo vienen a buscar los barcos. Están aquí durante 2 o 3 días y luego se van a la pesca en África. Y en el regreso tienen que pasar también por aquí, en el regreso hasta Las Palmas de Gran Canaria, porque en la forma de navegar antigua, la navegación a vela, tienen que venir desde Ceñida, desde África, y vienen recalando aquí en el sur de Gran Canaria. Nosotros estamos a la sombra de restos de esa casa fuerte. Sí, esta es prácticamente casi la única habitación que queda en pie de esa construcción. Tenemos esta casa a 2 aguas antigua canaria. Frente a esta casa estaba, digamos, la parte protegida del castillo, donde estaban los cañones. Estos eran, digamos, como almacenes que se formaban un cuadrado cerrado, y quedan todavía otras 2 casas que están en el interior de casas actuales de hoy en día, que están con los tejados a 2 aguas, pero es prácticamente lo único que queda de la casa fuerte. Quiero saber si hay ley, ¿por qué está los Guedes aquí con los condes? ¿Por qué está en un libro? Y un libro que viene del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Esto es verdad. Antonio, se dice de la existencia de 2 documentos que parecen interesantes para el trabajo de esta leyenda. Un manuscrito que nos habla de ella y un árbol genealógico de la familia de los Guedes. Parece ser que tú perteneces a la familia
que en cierta forma custodia el manuscrito. Bueno, indirectamente, porque es un primo hermano de mi padre, ya fallecido, los dos, tanto mi padre como él, quien fue custodio de ese supuesto documento. En el momento actual yo tengo esa documentación, pero tengo que hacer una aclaración en honor a la verdad histórica. Y es que tal manuscrito no existió jamás. Y me explico. La persona que sale a la luz como el descendiente de la familia Guedes, último, se llamó Antonio Lorenzo Guedes y Pérez de Azofra. Era hijo de Antonio Guedes Santos y nieto a su vez de don Antonio Guedes Alemán. Nos vamos al abuelo. El abuelo era una persona que nace en Las Palmas, oriundo de Tirajana, que estudia tanto estudios medios como superiores en el seminario diocesano y que se casa más tarde con una persona natural de Santa Lucía de Tirajana. Este señor, un hombre culto, de una gran cultura, va a ser secretario general del Ayuntamiento de Telde. Y estando en Telde, él, que era un hombre muy leído y muy instruido, y que además escribía y escribía bien, un día elabora una leyenda, elabora una historia, simplemente basada en su imaginación. Empieza a escribir y lo hace de la siguiente manera: que él, que era aficionado a la lectura de legajos antiguos, en el archivo de su familia había encontrado datos sobre los orígenes de los Guedes, que tenía que ver con el castillo del Romeral en el sur de Gran Canaria, en donde se dice que el rey don Sebastián, que combate en el norte de África, no muere en la célebre batalla, sino que queda malherido. Y con un grupo de nobles que eran su guardia de corps, los trasladan a una playa cercana y de ahí, con rumbo desconocido, los alicios y las corrientes no lo llevan hacia Madeira, que es donde ellos querían ir, sino a la isla de la Gran Canaria, quedando varado en las aguas del sur de la isla, que algunos dicen Carguineguín y que otros sitúan en otra cala de la isla. Lo cierto es que después se afinca, monta su residencia en el castillo del Romeral. Era una construcción rectangular con patio interior, ¿no? Rectangular con un patio interior. En principio era muy simple, en 1680, 1700 cuando se termina. Y recordamos que el primer alcaide toma posesión en 1701 y entonces a finales de 1700, 1780, 1760, 80 hay unas importantes reformas donde se amplía y se le pone muchas más cosas, se aumenta el número de cañones, se le pone la capilla, se le pone almacenes también, porque también eran los almacenes de las salinas, y sufre unas importantes reformas, que es lo que decía que la llega a convertir en la mejor fortaleza de la isla. De hecho, a finales de ese siglo también se producen ataques de Inglaterra, estamos en guerra con Inglaterra y están documentados varios ataques.
yo fui con un tal Cifrido, se dedicaba a escribir mucho por el periódico, ya murió el pobre. El casi fue el que hizo todo eso gracias a Cifrido, si no, no había salido nada. Porque Cifrido se encargó de poner en el periódico con el nombre de Luguedes en la primera página de la provincia. Salió todo esto, que me habían robado a doña Bárbara las tierras y todo. Eso salió en la primera hoja y no fueron capaces de poner una querella. Fíjate tú que los elementos comunes aparecen, es decir, la vida militar, ¿no? El tema, el conflicto con el norte de África, que no debe ser el castillo, recordemos que el castillo se pone cerca de las salinas para evitar los ataques de los piratas berberiscos, que no es otra cosa, y la idea de la participación de Felipe II, que siempre está ahí detrás, ¿no? El gran emperador de la época en su reino, no se ponía el sol, que tiene una relación ambigua con su sobrino. Es decir, es verdad que no apoya a su sobrino, pero es verdad que lo cuida, no vayas, ¿eh? Si vas ahí te doy cosas, pero me la paga, la cosa. El negocio es el negocio, la familia es la familia, vale, para verlo, y esa idea que es el que protege a don Sebastián, ¿no? Ese rey con esas ansias, más que de poder, pensamos, el sentido religioso es muy profundo, pero también en sentido místico, es decir, es casi un Quijote. Yo voy a luchar porque creo que tengo, ¿no?, esa misión que me han inculcado, que yo voy a defender la religión, encima soy un rey poderoso, no puede haber enemigos en el patio trasero de mi reino ahí en el norte de África, a mediodía en barco, ¿no?, de vela, todo eso hay que verlo. Saia! Saia! Por Santiago! A eles! Desceu a viseira, desembainhou a espada e lançou-se contra os infiéis sem dar aviso aos outros terços. Y por eso me sorprendió a mí tanto la historia de los descendientes de don Sebastián en Gran Canaria, y no solo en Gran Canaria, sino en nuestra comarca, ahí en el Castillo de Romeral. Y por lo visto se llegó a casar. Y es verdad, porque yo me llevaba bien con el cura que estaba allá en Agüime. Vi que tuve tanta suerte que fui con Cifrido. Pero tuve tanta suerte que el cura era muy amigo mío. Yo no sabía que estaba allí. Ya estaba en Sardina y de Sardina se pasó para Agüime. Pero yo lo conocía porque mi mujer era de arriba y yo lo conocía. Entonces el cura me dijo, mire, yo voy a salir un ratito por ahí y busca ahí todo lo que quieras. Me lo dio para que buscáramos todo lo que quería. Y entonces Cifrido decidió con un papel que decía que el rey de Portugal lo pusieron Sebastián Guedes de Portugal, para que no dijera el nombre completo como era, sino Sebastián Guedes de Portugal. Eso hay papeles allí, eso hay papeles en la guerra de Muñoz, eso hay papeles de eso. Una leyenda marcada, como tú bien dices, en el sebastianismo, que es una corriente mesiánica en Portugal. Cuando desaparece el rey Sebastián, pues desaparece para ellos el esplendor que habían tenido hasta ese momento. Recordamos que Portugal era un reino que había explorado, había descubierto montones de rutas marítimas, era rico porque traía las especies que traían desde la India, y de repente se quedan sin rey y viene un rey de fuera, el rey Felipe II, que digamos que se tiene que anexionar a España, ¿no? Entonces ellos pierden ese esplendor que habían tenido anteriormente y pierden esa independencia y anhelan que vuelva el rey Sebastián. Entonces hay muchas, incluso hasta el siglo XIX, que aprovechando épocas de crisis, aprovechando situaciones malas, pues se levanta la gente o surgen leyendas esperando que venga el rey Sebastián. Guardar un hombre a un pueblo entero, ¿cómo lo podrá ser? Si ese pueblo entero no hace por salvarse, es decir, si ese pueblo entero no quiere ser salvo. No es de fuera, es de dentro que aparecerá don Sebastián. Y en ese contexto pues está aquí la familia Guedes, que es de origen portugués, y está también la familia propietaria del castillo y de la salina, que son los Lorenzo Betancourt, que luego pasan a los Royas, ¿no? Posteriormente pues son el apellido Royas. Y surge esa leyenda enmarcada yo creo que en un contexto que es cuando se produce la desamortización de los bienes del Estado, que están aquí todos
Los Guedes tienen, por ejemplo, el Tabaybar del Castillo, explotándolo con ganado, y se ven obligados a dejar esas tierras que son compradas por el conde de la Vega Grande, y mucha gente, muchos de esos Guedes tienen que emigrar a Brasil, o se van a Brasil. Esto surge, los primeros Guedes que vienen aquí son Blas Antonio Guedes Gordillo y su hermano José del Patrocinio Guedes Gordillo, que se establecen aquí. Blas Antonio, pues creemos que es de familia acomodada, creemos que tiene educación, sabe leer y escribir, que es cosa rara en aquellos tiempos. Es mayordomo de la salina, se encarga de todos los salineros de la zona, y es también condestable, es un cargo militar a cargo de la fortaleza, ¿no? Es como el máximo encargado, el capitán de la fortaleza en los combates. Pues bien, un nieto de Blas Antonio, pues sería Juan Antonio Guedes Sánchez, que es el que tiene origen en la leyenda de Sebastián de Portugal. Sí, porque aquí en el oratorio, en uno de los artículos de Sigfrido Muñoz, se dice que aparece los restos de un cuerpo bien pertrechado y con él un manuscrito. Y en el manuscrito es donde se va a relatar toda esta supuesta historia o leyenda, y que lo que ellos dicen es que el original se perdió, pero sí se mantiene una copia del original que estaba custodiado en el oratorio de la Casa Fuerte. Sigfrido Muñoz es un sargento legionario que aparece aquí a finales de los años 70 del pasado siglo. Él es mutilado de guerra, estuvo en la guerra de Sidi Ifni, donde le estalló una bomba, y luego también es periodista, llegó a ser periodista, el corresponsal del Eco de Canarias, el antiguo Eco de la provincia, y también del Canarias 7. Entonces él empieza a hacer artículos, descubre cosas de la historia de la zona, y por informaciones que le llegan, pues saca varios artículos relativos al rey Sebastián de Portugal. Don Miguel, en los años 70 le encargan a usted un trabajo sobre la genealogía de una familia en concreto que estamos estudiando. Más que por los 70, por los 90. En aquella década de los años 70 aparecieron varios artículos en la prensa hablando de esa posibilidad, de que el rey de Portugal pues, fue guardado, por así decirlo, porque venía de África, en el castillo del Romeral. Con motivo de aquellos artículos, pues hubo mucho interés en descendientes de la familia Guedes, porque se decía que Sebastián de Portugal, para camuflar su verdadera identidad, pues se había puesto ese apellido. Pues como digo, hubo mucho interés en familias descendientes de los Guedes, de Agüimes, que el tronco estaba allí, en saber si era realidad o no. Y fue entonces cuando una familia, justamente en el año 1999, habían adquirido una copia de un manuscrito que circulaba por Telde para ver si aquello era cierto, en donde se aportaba una genealogía desde Sebastián de Portugal hasta los actuales descendientes. Y lo primero que me tropiezo es que aquella genealogía era falsa. Se decía que los archivos se habían quemado, que no se encontraba, pero todos los archivos están en la iglesia de San Juan Bautista de Telde, que es la iglesia más antigua. Luego, como es lógico, el asunto, pues por curiosidad me interesó. Yo tuve también la ocasión de ver ese manuscrito y todos los datos que ponían del gobernador que recibió a Sebastián, pues ya había muerto muchos años antes de cuando ocurrió esa tragedia en África. O sea que realmente puedo afirmar que no existe esa historia, que fue inventada por algún descendiente. ¿Dónde cojea la historia que el castillo del Romeral no se construye como tal fortaleza sino 100 años más tarde? Pero don Antonio Guedes, alemán, desconocedor de esa parte histórica,
pues lo hace confluir. Y ahí está el supuesto rey de Portugal, casado o no con una lugareña y engendrando hijos a los que le pone, entre otros apellidos, el apellido Guedes. Y surge después de ahí una línea de Guedes que llega al siglo XIX, final del siglo XIX, con una familia Guedes que a su vez son muchos hermanos y de ahí salen diferentes ramas. Pero él, al ser el hermano mayor, el más instruido, se siente heredero legítimo de la mayordomía de esa familia. No hay que estar rompiéndose la cabeza ni nada. ¿Cómo no se ha rompido la cabeza esta mujer? ¿Quién le dijo a esta mujer que de Granada los dos muertos del rey don Sebastián? ¿Quién se lo dijo? ¿De los Guedes o de Ali? Nadie. Esto fue una escritora, porque yo tengo un primo en Granada, ya digo a donde está ella, ha ido 2 veces pero no se la encontraba, y dice que estaba de vacaciones y no la ha podido, pues él estaba buscándolo a ver si ella le daba explicaciones de esto. Antonio, cuando vienen los portugueses por el castillo, ¿entrevistan a varias personas o solo a ti? No, estuve hablando conmigo y me parece que no estaríamos también para allí, para donde era el castillo viejo, donde ellos vivían, donde era el castillo. Me parece que estuvimos también allí mirando aquello. Y los metimos entre una casa que hoy está en la casa allí, que todavía tiene el techo de lo que era el castillo. El techo, unos palos así, cruzados así, todavía lo tenía uno de los que estaban viviendo allí. Por lo menos un cacho de lo que era el castillo lo tenía. Supliquemos-lhe a sua absolvição. Invoquemos agora a sua Santa Mãe. ¿Por qué tiene que estar los Guedes con los condes y ellos tienen todo y estos nada? ¿Qué ley es esta? ¿Dónde ha venido esto? Esto me lo tiene a mí que aclarar. Eso es lo que yo quiero aclarar. Eso de que tenga el 6º conde, como lo dice aquí, Ignacio Loyola Andrés Guedes Monzón, hermano de doña Bárbara. Y todos estos hermanos son 3. Josefa Guedes Monzón y Austin Guedes Monzón, los 3 que tienen. ¿Por qué están estos 3 con los condes? Yo creo que todo parte de cuando efectivamente uno de los Guedes, pero en el siglo XIX me parece, fue condestable del castillo del Romeral. Y de ahí pues pienso que se fue alimentando esa historia. Porque usted, ¿hasta dónde llega con el trabajo de investigación? ¿Hasta qué etapa? Yo llego por los Guedes mucho más arriba de la presumible llegada de Sebastián de Portugal, porque esta historia es a final del siglo XVI y la genealogía de los Guedes continúan aquí casi un siglo antes, o muchísimos años antes. Por lo tanto, no había relación ninguna con todo lo que decía el manuscrito, con los documentos que se podían sacar originales de los archivos. Esta es Dahuime. Me dice don Miguel que usted consulta el manuscrito al que se refieren esta familia. Tengo ocasión de verlo, sí. Claro. Y pregunté, pensé que un manuscrito tenía que ser muy antiguo, de la época, y lo que me llegaba eran copias con letra ya moderna del siglo pasado. No vi que todas esas referencias fueran antiguas, se decía que eran copias de copias, transcripciones, pero el manuscrito original con letra de la época nunca lo vi. No aparece. Ave María, gracia plena. Y se autotitula heredero del rey de Portugal, don Sebastián. Y además comenta en ese febril relato
cómo emparentaron con la familia Moreto y cómo ellos pueden reclamar una serie de derechos que le ponen por delante del señor conde de la Vega Grande de Guadalupe. Yo tengo que decir, como historiador o persona amante de la historia, que yo a mi primo, al que quería mucho como primo, le puse en solfa todas esas formas novelescas de hacer la historia. Y hasta un día le tuve que llamar la atención cuando él, después de haberse prodigado en filtrar a una serie de señores en noticias supuestamente históricas, tuvo el atrevimiento de salir en la prensa local, sentado en una especie de trono, reclamando el reino de Portugal para él, en disputa con la familia de los Braganza, ¿no? Bueno, aquí se pueden decir, estos dos libros son el resumen de la historia y de la investigación que se hizo. No somos tan bobos. Esto aquí le pertenece a la tierra. Ya que está escrito y viene de un ayuntamiento, si él estaba con ellos y fueron hechos de ellos, no me esté documento ni me esté nada. Los documentos están aquí escritos. Aquí lo dice. Aquí lo dice. Y el que lo hizo esto sabe que era hijo del conde. No venga el conde, ni Juan, ni Pedro, ni Monzón, ni nadie a engañar a nadie. El trabajo está depositado en el Museo Canario. Bueno, sí, hay unas copias, se hicieron varias copias y al museo le interesó tener una, como era lógico, ya que aquí pues se puede ver la consulta que nos hicieron. De la consulta que nos hicieron han salido dos tomos, 2 libros. Y claro, sí, había muchas personas interesadas de la propia familia y se hicieron copias, pero el original, por así decirlo, está aquí, en el Museo Canario, que se consulta mucho y además ahí está, desde los actuales Guedes hasta el primero que se establece en Canarias. Canarias pues es portugués el apellido y ya se sabe por la historia que Canarias, del origen, se avecindaron muchísimas familias portuguesas con motivo de las industrias azucareras, que fue el inicio de ese establecimiento. Bueno, ahí sí hay un conde de la Vega Grande que tuvo una relación con una ama de llaves Guedes del castillo de Romeral. La familia condal pues está muy relacionada con el sur, con sus fincas, con sus propiedades, con su patrimonio. Pues sí, tuvieron 3 hijos. El conde se quedó viudo muy jovencito, tenía 2 hijas muy pequeñas y entonces trajo a esa ama de llaves del sur. Creo que era una mujer muy guapa, muy vistosa y eran cosas de la época. Tuvo 3 hijos, un sacerdote, un varón y una hembra. Y hay descendientes de esas 3 personas. ¿Pero fueron hijos bastardos no reconocidos? Bueno, más que sí, hijos naturales, como se dirían hoy, y heredaron del conde, heredaron propiedades. No les dio el apellido, pero sí los reconoció y les dio educación. O sea, no los reconoció como hijos, pero se encargó de ellos, de darle educación y les dejó a la hora de su muerte unas ciertas propiedades que la están disfrutando todavía. Tanto en el sur como aquí en la capital. Más que en el sur, aquí en la capital. Sí. En la capital, por la zona del puerto, Tamaraceite. Sí, en la calle Marco vive. Pues ese fue el que se lo dijo a Cipriano, pero eso lo firmó él todo. Y mira cómo no les hicieron nada. Una historia que circuló, muchas familias querían saber si era cierto o no, y comprobaron, o por estos estudios, y además documentados, vieron que no, que había sido algo que un antepasado inventó. Y entonces, pues, hay unos que lo siguen manteniendo esa tradición, porque las tradiciones no cabe duda que pesan, y otros, pues, ven que no era cierto. En la calle Marco vive. Pues ese fue el que se lo dijo a Cipriano, pero eso lo firmó él todo. Y mira cómo no les
Sartre. Y aquí moriremos. En el caser que vivir.